Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva tarde en La Madraza. Es un placer para mí daros la bienvenida a una actividad que me hace especial ilusión en este día complicado como son todos en Granada, con la actividad cultural que hay en esta ciudad. Por eso el agradecimiento es doble por vuestra presencia aquí y especialmente la de nuestros invitados de hoy, con los cuales vamos a charlar, o vamos a escucharles charlar, mejor dicho, acerca de toda una tradición, que es la tradición de la edición más exigente, de la edición más cuidada y cuidadosa, de la cual la editorial Pretextos es una muestra excelente. Le contaba antes a Manuel que hace justo un año, el 5 de noviembre de 2024, tuve en esta sala, en el gabinete de teatro, a 4 editoriales independientes, en ese caso hablando sobre la edición de fantástico y terror, que es una cosa que a mí me interesa especialmente. Y en este caso también tenemos una forma de editar de manera independiente, con criterio, con dedicación, con inteligencia y con tiempo. Con el tiempo que lleva esta editorial en activo, y el año que viene se cumplirá ya 50 años desde que echó a andar, aunque me dijiste hoy que la habías fundado en el 74, la empresa. No, o sea, se publicó el primer libro, se puso en circulación en septiembre del 76. Luego, en rigor, yo entiendo que la piedra miliar es la que marca el tiempo. Nosotros, es verdad que quisimos ser editores, o sea, aparte, cuando iniciamos nuestra andadura profesional, tardaron las autoridades, estamos hablando de la transición española, era en el año 74, se demoraba muchísimo en dar los permisos gubernativos y además con el agravante que después me enteré, pero me enteré por vías distintas, comprendes, a los oficiales, extraoficialmente, que claro, les parecía rarísimo que una gente tan joven como éramos nosotros quisiéramos montar una editorial. Entonces desconfiaban de que fuéramos nosotros realmente los editores. Es decir, creían, de hecho yo tuve una investigación de la Brigada Político-Social, que vinieron yo todavía vivía con mis padres, ten en cuenta que estábamos hablando de un muchacho de 17, 18 años, a investigar porque ellos pensaban que nos estaban utilizando como una pantalla para no se sabe qué fines subversivos. Es en ese momento, además, el régimen o la transición que se iniciaba, había una paranoización de la sociedad y sobre todo desde el aparato de Estado, pues bastante grande. Y eso hizo que se demorara mucho el permiso gubernativo, hasta tal punto que cuando iniciamos nosotros nuestra actividad, nos pillaron con esto bajado, ¿sabes? Las armas. Y de hecho tuvimos que acelerar porque nos dieron además 2 años de tiempo para poner un libro en circulación. Y llegamos justo a tiempo, en septiembre del 76, como podéis poner ese libro. Y por eso nosotros con esos 2 años iniciales preparativos no los contamos, pero en el fondo sí tendríamos 52 años. Pero eso está muy bien porque parte de la presentación también quería recordar que este año, como sabéis, se cumplan 50 años del origen, del inicio de ese proceso histórico, político, social y cultural también, del cual Pretextos es un protagonista, como acabamos de ver, inmediato. Empieza su andadura, aunque sea de esta manera un tanto morosa en el año anterior, y ya echa a andar en el año morosa a nuestro pesar. A vuestro pesar, eso es. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu presencia aquí, y muchísimas gracias a Sergio Navarro, compañero de la Universidad de Granada, poeta y autor publicado en Pretextos, al que le agradezco mucho también la idea de traer a Manuel y de hablar de estos 50 años de cultura con mayúsculas. Así que os dejo con ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Nada. Gracias, Sergio, sobre todo por la mayúscula. Pues muchas gracias
Miguel, por tu presentación. Ay, y también perdón, por... te he dicho Sergio, Miguel. Sí, eso es. Claro, no se ha dado por algo. No, pero por la mayúscula, ¿eh? Ya. Y nada, es un placer estar con Manuel aquí presentando esta actividad sobre que queríamos de alguna forma insertar dentro de un contexto que conmemoramos, que es el proceso que ha mencionado Miguel, desde la dictadura hacia la democracia, y en la cual pues es verdad que es un proceso político, pero que también es un proceso, y quizá es más importante, que es un proceso cultural y sociológico, ¿no? Es un cambio de sensibilidad, de formas de actuar y de formas de pensar que se va produciendo paulatinamente en la sociedad española, y que por eso existe una tesis sobre una doble transición, que una corresponde en 1975 a la muerte de Franco, pero antes había iniciado una transición, digamos, intelectual, sentimental, cultural, que ya abrazaba pues nuevos modos de vida, ¿no? Y me parecía interesante, cuando hablaba con Miguel de esta propuesta, abordar esa narración de una transición cultural y emocional, ¿no?, antes que política, pensando pues no tanto en los autores y las autoras que entonces publicaron y jalonaron esa transición con sus obras literarias, sino más bien desde otra perspectiva, que es la de los agentes culturales y las editoriales, que ayudaron a dibujar ese paisaje de una forma más completa, porque al final un autor o una autora pues puede aportar una obra, dos, pero digamos que las editoriales aportan 100 obras, o bueno, es un decir, ¿no?, pero aportan un número de obras mayor que terminan por dibujar y ayudar a transicionar de esa forma. Justo como dice Miguel, de pretextos inicia su andadura en ese momento, y por eso quería compartir esta charla con Manuel para hablar de esos inicios transicionales de una editorial que me parece que necesita poca presentación porque es suficientemente conocida, ¿no?, y suficientemente reconocida por ese trabajo esmerado y cuidadoso de su edición, que ha pues merecido, ¿no?, numerosos premios, como bueno, la medalla al mérito cultural de la Generalitat Valenciana, la medalla de oro al mérito de las bellas artes del Gobierno de España, el premio a la editorial del año de la FIL, en fin, son numerosos premios, pero digamos esto es contemplar la editorial desde la actualidad, ¿no? Y lo que queremos es retrotraernos 50 años para hablar de esos inicios editoriales con Manuel, que es también de sobras conocido, pero uno de los fundadores de la editorial, director literario además, y bueno, junto evidentemente con Manuel Ramírez y Silvia Pratesaba, ¿no? Bien, Manuel, es un placer, como decía, estar aquí contigo, y hablamos también de tus inicios en tus estudios, ¿no?, que estudiaste en un colegio alemán de Valencia, y quizá eso ayudó a abrir una perspectiva internacional que luego se refleja en el catálogo de la editorial, en sus traducciones, por ejemplo, y luego te licenciaste en la Facultad de Filosofía y Letras, y quizá la primera pregunta que quería hacerte es ¿cómo recuerdas esa universidad en unos tiempos tan agitados, quizá tan convulsos, en la que había padres que decían a sus hijos que estudiaran pero que no se metieran en otras cosas, en otros fregados, porque podía resultar peligroso, eso es. Entonces, ¿cómo recuerdas la universidad de ese tiempo? Hombre, la universidad, la recuerdo, y siento expresarme en estos términos, compres malamente. Yo venía, y si me permites, compres, trasladarme un poco a el periodo previo a la universidad. Yo me había educado en un colegio, digamos, de élite en mi ciudad natal. Era un colegio, era uno de los pocos, mi padre, que era católico apostólico romano practicante, tenía clarísimo que ninguno de sus hijos iba a estudiar ni con monjas ni con curas. Lo tenía clarísimo. Y yo, de hecho, o sea, mi familia vivía enfrentada al colegio de los jesuitas, y era simplemente cruzar la calle, compres la avenida donde vivíamos,
y entrar en el colegio. Y no tuvo esa tentación, algo que yo le agradecí infinitamente. La única opción que había en aquel entonces era la Alianza Francesa o el colegio alemán. Mi padre se decantó por el colegio alemán porque él, que fue políglota, además hablaba 4 lenguas estupendamente, y nunca pudo con el alemán. Yo dije, bueno, pues que mis hijos empiecen por lo más difícil y después ya podrán estudiar francés o lo que les dé la gana. Y sobre todo, él lo que quería también, aparte de que fuera laico, que fuera un colegio mixto. Es decir, donde concurriéramos, que era raro por la época, chicos y chicas en las aulas. Y eso lo subrayo porque creo que eso también conformó un carácter. Y antes del editor, y esto no me canso de decirlo en todos los foros en los que soy invitado, tanto acá como en el extranjero, antes del editor lo que hay es un lector. O sea, yo no concibo, desde la perspectiva en que yo entiendo la edición, un editor si no ha sido previamente un lector. Y yo me eduqué en el seno de una familia, ya os digo, burguesa, liberal, de derechas y con biblioteca. Que digo siempre pues, que eso fue un privilegio que tuve, porque no era, lo hablaba hoy con Juan Carlos en el almuerzo, no era precisamente lo habitual. Mi padre, que era catalán y que tenía el pragmatismo del catalán, que yo espero haber adquirido algo de esa sabiduría, por ejemplo, se escandalizaba cuando venían. Yo recuerdo haberle oído hablar completamente de que les habían invitado pues, casas completamente burguesas en Valencia y que no había ni un libro en ni una de las casas completamente donde entraban. Y eso le parecía a él, en fin, una cosa por lo menos comprendes rara. Pero verdaderamente las que coadyuvaron a ser el lector que yo fui, no fue mi padre precisamente, sino fueron 2 mujeres en mi vida muy importantes. Una, mi madre, que fue la que nos indujo a la tradición de la literatura escrita, que era la que nos leía y la que esto nos hizo amar pues, la literatura escrita. Y después una cocinera extremeña que estaba empleada en nuestra casa, por cierto, una excelente cocinera, pero aparte de excelente cocinera, lo que era una narradora nata. Yo, para mí, por ejemplo, el regalo es, si yo había tenido un comportamiento adecuado durante la semana, era poder desayunar con las chicas, bueno, con el servicio en mi casa, porque me encantaba desayunar aparte con ellas, entre otras cosas porque los desayunos eran opíparos y magníficos, como veis, para un niño eso. Pero, fundamentalmente, era el momento en el que yo podía escuchar a Eugenia, que es esta mujer. Y lo digo por haciendo honor y haciendo homenaje a esta mujer que desapareció de mi vida pues cuando yo tendría 11 o 12 años, porque tuvo que volver a su pueblo de origen para cuidar a su madre, y siempre me quedó la duda, porque por desgracia en ese momento era una España verdaderamente que no recomiendo, aunque ahora están recomendándola y recomendándola, ¿no? No recomiendo. Muchas de las gente que venía a servir a las casas burguesas en las ciudades, incluso eran analfabetas. Yo siempre me quedo, comprendes esa historia, comprendes, Eugenia sería o no analfabeta, pero eso me enseñó a que el analfabeto incluso, en el caso que lo fuera, porque igual no lo era, no tuve la oportunidad yo de preguntárselo ya adulto, pero el analfabeto también tiene mucho que enseñarnos. De hecho, a mí, gente muy analfabeta me ha enseñado muchísimo. Yo cuando antes hablaba de mis amigos y maestros, identificando a unos pocos, pero yo he recibido grandes enseñanzas
te diría, ¿comprendes?, de tipo moral, de gente sin estudios y gente que, de cierto modo, yo envidiaba por el valor moral, comprendes, o sea, la ejemplaridad, cómo se manifestaba, comprendes, en esos individuos. Y ahí paso a la universidad. Esto, perdonad que haya hecho todo este circunloquio, pero es para explicaros lo que mi recuerdo de la universidad. Yo en la universidad entro por primera vez, digamos, en un ámbito democrático, donde concurríamos ya no unos chicos cuyos padres tenían la capacidad económica para llevarles al colegio alemán, sino una serie de gente, comprendes, muy distinta. Y ahí fue cuando empecé yo a cobrar cierta conciencia, de verdad, aunque ya la tenía también de casa, me venía porque mi familia era de derechas, liberal, pero no era franquista. Eso también lo quiero decir y que lo quiero subrayar porque parece, comprendes, que aquí solo han sido antifranquistas la izquierda. Y no, ha habido, yo eso lo he vivido, comprendes, en carne propia y puedo afirmarlo. Entonces, entro en ese ámbito democrático por primera vez y me doy cuenta de las grandes desigualdades y grandes injusticias que hay, incluso desde el punto de vista cultural. Es decir, yo recuerdo que había tenido una educación en lenguas, había viajado con mi familia mucho, había conocido mundo, pero el 98% de mis compañeras y compañeros no habían tenido esa posibilidad. Y a mí me llamó soberanamente la atención que, por ejemplo, muchas de las asignaturas, las bibliografías, estaban en lenguas en la que la mayoría de mis compañeros y compañeras no podían acceder. Y entonces, esa, fíjate, fue uno de los principios que empezaron, yo creo, de una manera incipiente a actuar a favor del proyecto futuro editorial. Perdonad que haya hecho tan largo recorrido, pero creo que es mejor. Yo además, como creo que editar es una de las formas posibles de hacer pedagogía, pues pienso que hay que hacer un poco de pedagogía también con estas derivaciones. Sí. No sé si contesto a tu pregunta. Totalmente, sí, sí. Y no solo pedagogía, sino un recordar cosas que a lo mejor se han olvidado, ¿no? Hay que se han olvidado porque también ha habido interés en que se olviden. Claro. A mí me sorprende en la actualidad la capacidad de olvido al que hemos llegado, que casi nos está abocando a abrazar con presa a nuestros verdugos de nuevo. Me parece, y no estoy hablando de España en concreto, porque por desgracia, creo que traspasa las fronteras, ¿no? Sí, de alguna forma tu relato explica un poco por qué fundar una editorial en plena transición, ¿no? Como una y siendo universitarios todavía, siendo universitarios. Porque nosotros todavía estamos en la universidad. Es verdad también, Sergio, que nosotros tuvimos la experiencia, Manolo Ramírez y yo cuando me reincorporo, me incorporo a la Universidad Valencia, Manolo Ramírez estaba estudiando biológicas y se pasó con armas y bagajes, de biológicas, a filosofía conmigo. Y en ese primer año, en aquel momento teníamos 2 años de comunes, hasta que nos decantábamos por las especialidades que cada uno, por las que sentía más querencia, conocimos a un muchacho que también está en el origen de nuestra, digamos, que fue el que nos inoculó el venenillo de la edición, un muchacho de 23 años que nosotros lo veíamos mayorcísimo. Desde la perspectiva de unos muchachos de 16, 17 años, 23 era una especie como de anciano. Y él un día nos interpeló en
me acuerdo, en la mensa de la universidad, bueno, en el bar de la universidad, comprendes, y nos dijo, por los libros que veía que manejábamos, o que en aquel momento, nosotros no éramos de esos, pero se enarbolaba mucho el libro, los libros que no se leían. Esto lo digo también, porque después había veces que veías a alguien que había leído un libro que tú habías leído y lo que te apetecía era entrar también en discusión, preguntar, entonces, qué opinión le merecía. Muchas veces, no todas, por fortuna, pero la mayoría de las veces te das cuenta que no habían leído los libros entonces, que exhibían, ¿no? Y entonces este muchacho nos dijo que por qué no le ayudábamos a montar una pequeña editorial muy modesta para publicarse él, que era poeta, y sus amigos y su entorno. Entonces nosotros dijimos, siempre hemos tenido cierto espíritu aventurero, por eso yo creo que Miguel ha hecho muy bien en titular así la charla. Dijimos, pues bueno, pues vamos a empezar. Y ahí fue donde empezamos a adquirir los primeros, digamos, instrumentos, bueno, los primeros conocimientos editoriales, porque yo creo que es que además a editar se aprende editando, no hay más. Y bueno, ese proyecto quedó truncado, desgraciadamente, porque este amigo, que se llamaba Eduardo Herbás, era una persona, nos fuimos dando cuenta con el tiempo, a medida que fuimos profundizando en nuestra relación con él, que era una persona muy depresiva y acabó quitándose la vida. Proyecto, o sea, los preparativos del proyecto duraron, yo os diría que ni siquiera un año, como 11 meses o así. Para nosotros la muerte de Eduardo, aparte de esa manera tan dramática, porque fue una muerte tremendamente cruel, además, fijaos, esperó que publicara su primer libro, que se titulaba Perfecto Fuego, y estaba dedicado, una dedicatoria que parece como muy enigmática, pero que nosotros entendimos. La dedicatoria decía, a mis madres. Y entonces, bueno, yo entré en crisis en segundo de comunes. Cuando había terminado segundo de comunes, incluso estaba decidido que empezaba a abandonar la universidad porque yo veía que aquello no tenía solución de continuidad. Entonces mi padre, que era un hombre bastante sabio, nos llevamos, para que os hagáis una idea, 50 años de diferencia, es decir, que podría haber sido mi padre como mi abuelo. Me hizo una reflexión que fue definitiva. Me dijo, mira, Manuel, a mí me importa un comino que tengas, un título universitario y tal y cual, pero tú has empezado con mucha ilusión la universidad y deberías de retomar, comprendes, esa ilusión porque eres demasiado precoz que contribuyas a sumar en tu haber un fracaso. ¿Por qué no te matriculas libre y, en paralelo, estableces una estrategia de supervivencia vital que a ti te interese? Y yo en ese momento no supe muy bien cómo establecer la relación y dije, ¿pero y qué hago? Él sabía de la existencia de Eduardo y sabía de la ilusión que habíamos puesto tanto Manolo Ramírez como yo, que Manolo era como un hijo más en nuestra casa, aparte de haber sido compañeros desde el kindergarten en el colegio alemán. Dice, ¿por qué no retomáis el proyecto que os he visto tan ilusionados de vuestro amigo Eduardo? Y además me dijo una cosa que para mí fue definitiva. Me dice, porque además, fíjate lo bonito que sería rendirle homenaje siguiendo con el proyecto que se quedó interrumpido. Y ahí fue como si me hubieran lanzado un dardo, y a Manolo lo mismo, y dijimos, pues lo acepté. Acabé licenciándome, matriculándome esto como alumno libre
Y acabamos, bueno, y yo claro le dije, bueno, pero nosotros ¿cómo hacemos? Y dice, no os preocupéis, yo os voy a financiar unas condiciones. Entonces nos dio unas condiciones de financiación para que fuéramos también aprendiendo a administrarnos, ¿comprendes? Y ese es el origen, que yo creo que contesta también un poco a la pregunta de la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengo entendido que, digamos, una de las intenciones primarias de la editorial era recuperar una memoria truncada o perdida que era, conforme echa a andar la edición de textos de autores exiliados, ¿no? Recuperar esa, bueno, esa memoria que puede verse también como una trabazón, como una hilación, porque me parece muy interesante que aquella, bueno, cultura tuviese casi su final en el Congreso de Valencia en 1937 y luego apareciese casi, ¿no? Después de esa larga noche, una editorial en 1975, 1976, que decidiese retomar ese hilo interrumpido, ese hilo cultural tristemente cortado por la guerra civil y por el exilio, trayendo de vuelta a España esas voces que se habían dispersado, ¿no? Sobre todo al otro lado del Atlántico. Había esa intención, ¿no? De Clarísimamente, querer recuperar clarísimamente. Aparte, nosotros pertenecíamos, ya sabéis que Pretexto se construye sobre un trípode que lo constituye Silvia Prat de Saba, Manuel Ramírez y yo. Nosotros pertenecíamos los tres. Bueno, la familia de Manolo era una familia, digamos, de socialista clásica. O sea, estaba más a la izquierda, pero la de Silvia y mía era precisamente los hipotéticos ganadores de la guerra. Y nosotros pensamos que había un momento, y además la transición era el momento idóneo para recuperar parte de la memoria del exilio republicano español. De hecho, no sé si se lo comentaba a Juan Carlos o se lo comentaba a Miguel, yo tengo una carta de María Zambrano, manuscrita, dirigida a mí, cuando todavía no era editor, animándome, porque le hablo de la posibilidad, comprendes, de poner en marcha un proyecto, animándome, comprendes, a que ese proyecto acabe por consolidarse, ¿no? Y yo creo que teníamos además el deber moral, comprendes, y yo creo que en eso, aunque no fuimos, porque nadie empieza nada, todos nos creemos que somos o sea, que somos pioneros en las cosas, había ya algunos colegas que de una manera muy tímida habían iniciado la recuperación de esa memoria de la diáspora republicana. Pero nosotros sentimos la necesidad, y además también de ahí se derivaba otra vocación, otra de las características que creo que han definido a Pretextos, que es su vocación americanista. O sea, nosotros creemos, y seguimos creyéndolo, que España tiene una deuda contraída, amorosa y de reconocimiento con América. Desde, digamos, el descubrimiento hasta ahora. Es decir, América siempre nos ha recibido, siempre nos ha acogido, y una parte de la mejor España que tuvo que salir por motivos dramáticos de una guerra civil, comprendes, se le acogió, se les cuidó, se les incorporó a las respectivas sociedades, después han nacido como de sus hijos allá, han arraigado allá y tal. Y yo creo que los españoles, eso, no sé hasta qué punto realmente ha arraigado en nosotros también, ¿no? Porque yo veo que el español, incluso te diría desde la perspectiva editorial, ¿no?, o intelectual, vamos a América un poco como neocolonialistas culturales, tratando de enseñar, que claro que tenemos que enseñar cosas, pero también recibir. Y tiene que haber ahí una reciprocidad,
porque es que si no, aparte, por ejemplo, el conflicto que ahora hemos tenido con México y tal, ¿no? De que tenemos que pedir perdón a los mexicanos cuando México no existía ni como país, por las atrocidades que cometimos allá y tal y cual. Pero es que eso es reflejo de una herida y de un problema, comprendes, mucho más complejo. Y del que yo creo que tendríamos que ser conscientes los españoles de esa deuda, más conscientes y no ser... Bueno, Juan Carlos viaja también mucho por América y puede ratificarlo. Como somos pocos, oye, yo también invitaría que si queréis alguno o alguna, hacer alguna pregunta, comprendes, que nos interrumpan y que intervengamos y hagamos como un conversatorio, como dicen mis amigos americanos, que me encanta esa palabra, ¿no? Y después también hay otra cosa, por ejemplo, yo estoy muy agradecido, a nosotros nos han distinguido con pocos editores allí, y no lo digo para mayor honra de nosotros mismos, pero que tengan la medalla de oro al mérito de las bellas artes, que eso lo concede además el gobierno y por Consejo de Ministros. Y nos han dado el reconocimiento unos y otros, comprendes, en el Estado español. Nosotros no tenemos absolutamente nada de lo que lamentarnos. Pero la recepción que ha tenido, por ejemplo, Pretextos en América es incomparable a la que hemos tenido acá. Y además, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llena de satisfacción, yo que también viajo mucho, cada año puedo pasar el Atlántico 14, 15 veces, es el que se nos vea como locales, no como ajenos. Y eso también se consigue no solo incorporando autores que hemos hecho, sino incorporando a traductores, porque se oigan también los distintos españoles. Mira, hay una cosa, por ejemplo, y eso lo he oído desde Argentina hasta México, de la que se lamentan. Es decir, y de hecho, yo recuerdo, mi amigo Rafael Conte, que era un crítico ya muerto, por supuesto, muy insigne en ese momento y colaborador del periódico El País, siempre que juzgaba una traducción decía, es una traducción, está bien y tal y cual, incluso podría decir compres que es sobresaliente, pero qué pena de los mexicanismos, qué pena de los argentinismos. Exactamente puede decir, compres un argentino, qué pena de los españolismos, con el mismo derecho. En cambio, eso nos ofende tremendamente y nosotros estamos constantemente negándoles la mayor. Entonces yo quería, eso sí que es una cosa que tuve un empeño, dije, quiero que se oiga los distintos tonos del español en nuestra casa común, que es el catálogo. Que al fin y al cabo, el catálogo es el mejor libro que pueda escribir un editor, porque ahí es donde va impresa tu biografía, comprendes, y más o menos lo que has querido hacer. Lo que pasa es que como ahora, por desgracia, la edición ya se ha convertido también en una cosa efímera, es decir, ya no hay catálogos vivos, ¿entiendes? Es una cosa de uso de quita y pon, pues ya claro, todo eso, por eso os digo que nosotros somos un final de especie, es decir, una editorial que mantenga un catálogo después de 50 años de más de 2.000 títulos publicados y que lo mantenga casi, no te voy a decir que en su totalidad, porque eso sería, por desgracia, imposible, ¿no? Pero casi en su totalidad vivo, primero es muy complicado de sostener y después comprendes, creo que ya hoy eso abunda por su ausencia, por desgracia. O sea, el mundo de la edición en nuestra lengua está teniendo, a mi juicio, ya no como profesional del libro, sino como lector, como ciudadano, una deriva francamente muy preocupante. El otro día en Madrid, que participé en un acto con un autor de la casa, decía algo que lamentablemente es verdad. Es decir, la literatura, lo que es la gran literatura, o la literatura con mayúscula,
ha sido sustituida por una especie de constructo que difiere muy poco de las novelas de Corín Tellado o de Marcial Lafuente Estefanía, que lo hablaba también con Juan Carlos. Se pongan como se pongan, y lo digan en El País, en El Mundo, en ABC y tal, y además algo verdaderamente sorprendente y, a mi juicio, muy sospechoso con esa unanimidad. Es decir, ¿cómo se pueden estar confundiendo todos tan unánimemente si no hay ahí una serie de intereses creados para darnos gato por liebre? Entonces, ¿hasta qué punto el mundo editorial, y yo lo siento decirlo porque me siento, además, comprendes, parte de ese mundo, estamos contribuyendo a crear un monstruo? Pues luego decimos, bueno, aquí no hay ni un solo joven, pero ¿hemos tenido la capacidad de seducir a los jóvenes para atraerlos, comprendes, a nuestro terreno? Pues yo creo que habrá que empezar a pensar también, comprendes, qué errores estamos cometiendo, porque además para mí, he dicho que editar es una de las formas posibles de hacer pedagogía, pero para mí la pedagogía es como la entendían los antiguos griegos. Es el arte de la seducción. Un pedagogo tiene que ser seductor, es decir, tiene que crear estados de perplejidad en los otros y otras para poder transmitirles un conocimiento determinado. Pero tú imaginas, por ejemplo, en la institución, ¿no? en la universidad, que se hable de pedagogo como un seductor. Actualmente, o sea, automáticamente eres clausurado o cancelado, como se dice ahora, ¿no? Y eso es terrible. Y hay que estar seduciendo. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Yo doy una clase magistral todos los años en la Autónoma de Madrid, y hace menos de 20, unos 13 años en la Complutense. Aparte, estoy circunscribiendo a España. Yo hablo, o sea, en esa clase no hablo de estrategias de ventas, ni cómo usted puede, no. Yo hablo de códigos deontológicos, a los que estamos obligados también los editores. Los jóvenes y jóvenes, cuando se me acercan me dicen, señor, usted no es un editor, usted es un humanista. Me ven como un humanista, cuando yo no soy ningún humanista. En fin, se podrá desprender de mí, comprendes, cierta humanidad, espero, comprendes, pero yo estoy hablando. Entonces, que te vean, o sea, te distingan y te singularicen de esa manera, quiere decir que es que no les han dado nada. Que el resto no lo es. Que no les han dado nada, por eso te distinguen y están ávidos de saber algo. Yo recuerdo en un curso universitario, de estos cursos de verano, de Benet Pelayo, que fui invitado, una de las cosas que me tocó a mí, o de la que decidí hablar, es de la necesidad de la crítica, pero la crítica como aquella que fija jerarquía. Claro, es decir, fijar jerarquías. Este tío es un reaccionario, es un facha, es un... Bueno, los profesores que me oyeron se pusieron todos en contra mía. Todos trataron, comprendes, de hacer una actitud buenista respecto a las alumnas y alumnos, comprendes, que estaban renegando. ¿Sabéis quién me defendió? Los alumnos y alumnas. Ahí yo vi clarísimamente que había algo, comprendes, que sigue sin funcionar en la Universidad Española. Sí, al final las jerarquías existen, seamos conscientes de ellas o no, pero como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, cada maestrillo impone una jerarquía y a lo mejor es verdad que esa jerarquía pues podría ser más informada o más inquieta o más curiosa. Y más exigente, Sergio. Es decir, no dar tanto gato por liebre. Es decir, tenemos una responsabilidad. Es que tenemos una responsabilidad con aquellos a los que nos dirigimos. Estamos compartiendo algo. Y lo que estamos compartiendo
Supongo que, o sea, yo, por ejemplo, cuando publico un libro, es porque ese libro me ayuda a vivir y porque él simplemente va a estar dirigido a mí. Trato de compartirlo con los otros y que ellos decidan. A lo mejor no les gusta nada. Me parece, sí, bastante interesante este alegato. Quería también explorar ese perfil humanista, sí, de la editorial, que creo que está desde el inicio, ¿no? Desde esos primeros años, sus primeras publicaciones, porque manifiestan una amplia extensión ya desde los propios géneros literarios que se publican, ¿no? Creo que estaba claro que esa cultura humanista tenía que producir y editar libros pues, que no solo se ciñesen a un género, sino que hablase pues, hubiese ensayo, hubiese narrativa, hubiese poesía, hubiese hispanismo, hubiese crítica literaria también dentro de la editorial. Es decir, que se Y sin distinguir colecciones al principio. Si te fijas, los primeros 5 años de Pretextos, todo era la misma colección. Claro. No queríamos no queríamos compartimentar, seguimos pensándolo, o sea, esa idea no ha cambiado en nosotros, en nuestro foro interno, de que todo lo que llamamos géneros o distintos géneros están fatalmente o afortunadamente interrelacionados. Es decir, fíjate tú, no tienen que interferir uno en otro, pero fíjate tú si la filosofía y la poesía no están, por poner un ejemplo, no están interrelacionados, ¿no? Pero es que todo, hasta la ciencia, por ejemplo, el arte de navegar, está relacionado también con la poesía. Los comerciales, que fue cuando se empezó a cambiar la cosa, fueron los que nos impusieron el distinguir físicamente las colecciones, porque si no, los libreros organizaban un lío a la hora de clasificar nuestros libros. Y tuvimos que ceder. Pero nosotros no queríamos comprender eso, lo teníamos clarísimo y seguimos teniéndolo. Lo que pasa es que, en fin, la entomologización es necesaria, pero claro, esa entomologización necesaria también es porque, en cierto modo, los que estamos en el mundo del libro tampoco estamos tan imbuidos del libro. Es decir, a mí me llama, hombre, un librero no puede leer todos los libros, y menos ahora, que le llegan miles y miles de novedades. Pero, hombre, por lo menos tener que ahora no puedan localizarte ni un solo libro si no miran completos en el ordenador, me parece un poco fuerte. Claro. Quería recordar que, bueno, explorando un poco ese amplio espectro humanista de la editorial, me parece bastante interesante, pensando, ¿no?, en el contexto de la transición y en ese cambio un poco intelectual, sentimental que empezaba a operarse, que uno de los primeros libros de la editorial es en el apartado de ensayos o de filosofía, pero que es un libro que luego salta con mucha facilidad al terreno creativo y que me parece que fue muy influyente realmente luego en la escritura de la poesía y de la novela en España. Es Rizoma de Deleuze y Guattari, que es una obra que yo creo que, no sé si, creo que no se había publicado antes en España nada de Deleuze y Guattari. Sí, se habían publicado en ediciones horribles. Se había publicado El Antiedipo, en Barral Editores, en una edición, y debo decirlo, pues, porque era como leer a Ilegible Hijo de Flauta, no había entendido nada. Claro, es que ese es el gran problema. Aquí tenemos también amigos, aparte de poetas, traductores, y pueden contradecirme o afirmar lo que digo. Es que el problema en la traducción a veces es que no entienden. O sea, se traducen a poetas sin haber entendido completo el poema. Podrán tener unos conocimientos enormes de la lengua de llegada y de la lengua de salida. Pero si no han entendido el poema, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, Deleuze y Guattari, al que yo tuve además la ocasión de tratar y tal, eran perfectas. Hombre, no es que fueran de una flexibilidad inmediata, pero eran mucho más accesibles. Lo que pasa es que los oscurecían
haciendo unas traducciones terribles, pero porque no había editores, que eso después también comprenderlo. O sea, no había editors, en el sentido anglosajón de la palabra, ¿no? O sea, yo creo que el mundo de la edición en España ha sido más de publishers, comprendes, que de editors. Claro. Y el editor es un señor que no tiene que notarse que está, ojo. Si os fijáis, tú has dicho que yo soy el director literario de Pretextos. Así es como me definen y cómo me entomologizan. Pero yo no soy... O sea, una editorial que se precie como la nuestra, tú sabes la cantidad de libros que a mí, por ejemplo, amigos o amigas cuya opinión literaria o intelectual me pesa, han contribuido también. O sea, yo digo pues, es que el director literario lo que tiene que ser es una buena esponja en el sentido nietzscheano. Y lo que tiene que saber es asimilar aquello de bueno que te llegue por la vía que sea, pero que te llegue, y que después tú sepas aplicar un criterio de excelencia determinado y darle a eso, o tratar de darle eso, comprendes, una continuidad excelente. Sí, no, me refería más a que no sé si había en... Pero yo no en soy esas... director literario. Vale, Es bueno. decir, hay un coro, Ya. hombre, o sea, soy el director. Alguien tiene que... Sí, tú tienes que más o menos armonizar eso. Sí. Pero yo siempre digo pues, que somos muchos. Claro, sí, no, sí, Y que hay que reconocer a esos. Somos muchos. Hay que reconocerlo constantemente también en nuestro trabajo. Sí, bueno, mi pregunta iba más bien porque si había un interés en la editorial por empezar a conocer o divulgar un cierto pensamiento post-68ista, también post-estructuralista, que de alguna forma sirviera al cambio. Sí, pero muy críticamente. Ya. Muy críticamente. Si te fijas, Sergio, nosotros publicamos a Deleuze, por supuesto. Aparte, fíjate tú, el rizoma. No me extraña que tú digas que no se hubiera publicado antes. Fue un libro que fue como inaugural, como una especie, como una piedra miliar, que además me atrajo a muchos amigos. Yo soy muy amigo, por ejemplo, de Santiago Auserón, que hoy se llama Juan Perro, el cantante de Radio Futura, porque se quedó alucinado. Él estaba en Vincent también, siguiendo las clases de Deleuze, y vio que unos tíos de Valencia, de pronto, comprendes, en el año 76 publican El rizoma. Y me escribió, comprendes, y desde entonces somos amigos, y yo creo que incluso un libro de Pretextos colaboró después para su gran antología El son cubano, Cuba y sus sones, de Natalio Galán. Y, en fin, y fue como una especie de dispositivo, utilizando términos deleuzianos, ¿no? Hombres, que se disparó y que tuvo se propagó, comprendes, de una manera, se extendió, se creó una red, comprendes, una territorialización conseguimos, comprendes, bastante considerable. Pero porque también empezamos por hacer legible a un autor que hipotéticamente se había leído en nuestra lengua, pero por desgracia, comprendes, se había leído un poco torcidamente. Ya, tenía entendido. Pero el postestructuralismo, sí. Mire, por ejemplo, nosotros publicamos un libro de Jean Baudrillard que se llama Olvidar a Foucault. Es decir, nosotros ya empezamos a cuestionar la importancia que se le daba en determinada élite intelectual, que después además ha sido la que ha negado la mayor de todos ellos, del pensamiento francés postestructuralista. Y no voy a citar nombres, pero supongo que los identificaríais inmediatamente. Y después, cuando los están revocando, tú te das cuenta que es que ni siquiera los habían leído. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué clase de chiste? Y son, además, autores, pensadores, algunos de ellos, que ocupan hoy, os diría, como es un lugar central en nuestro ámbito cultural.
Están negando a la mayor de algo que es que ni siquiera, a lo que ni siquiera se han acercado. Pues sí, bueno, luego también es verdad que esa faceta, ¿no?, también refleja el interés por la traducción, por importar esas fuerzas culturales, energías culturales de fuera, ¿no?, importarlas en España y cambiar. Al menos yo realmente pienso que sí que se haga, a partir de ahí se cambia la forma de pensar la literatura en España, ¿no? Y que se podría hablar, igual que Sobejano realizó un Nietzsche en España, pues se podría hablar de un Deleuze en España, o a partir sobre todo de esas editoriales, de esas ediciones. Yo creo que a partir de ese libro de Rizoma, porque luego fue bastante citado y leído dentro de una generación poética que encontró ahí pues Sí. una interpelación Pero no solo poetas. y narradores también. Sí, No, y no solo narradores, no solo en el ámbito de la literatura, sino, por ejemplo, la arquitectura, entre los músicos contemporáneos. Es una cosa muy interesante y que yo creo que todavía no se ha analizado con la profundidad que se tendría que analizar. Yo tengo, claro, el privilegio de haber sido recipiendario de muchísimos testimonios de toda esta gente. Por ejemplo, ya no el Rizoma, sino, por ejemplo, la importancia que tuvo la edición. El Rizoma además va incorporado, como tú muy bien sabes, de 1000 mesetas, ¿no? Sí. 1000 mesetas ha sido un libro que a nosotros nos sigue a día de hoy y lo consideran un postestructuralista, no tienen ni idea, donde no los han leído, como sigue siendo hoy muy útil. Lo que pasa es que eso de ser unos adelantados, que en cierto modo nosotros éramos, tiene sus pros y tiene sus contras. Yo recuerdo, mira, yo cuando empecé tuve un amigo mayor, editor, que se llamaba José Antonio Yardén, que por cierto fue un gran traductor, uno de los primeros grandes traductores de Pessoa al español, y que él dirigía, a los que somos ya más mayores seguramente os sonará, pero a los más jóvenes no, una editorial de corte universitario que se llamaba Istmo, que era fue una gran editorial donde se publicaron desde cosas de don Julio Caro Baroja hasta Arnold Hauser, etcétera, etcétera. Y yo cuando como estaba desesperado porque no vendíamos, porque nos iban las cosas mal, porque estaba harto de pedir dinero en casa y tal y cual, él me hacía de sparring. Y yo recuerdo que un día, que yo estaba ya un poco, comprendes, como antes de que le dieran el premio Nobel a Elías Canetti, estaba en su despacho de su editorial y me dice: mira, Manuel, ¿tú no te has dado cuenta de una cosa? O sea, tratándome de explicar por qué no funcionaba la cosa. Vais 25 años por delante. Yo, claro, a un muchacho de 20 años escasos te dicen eso y tú lo ves como un elogio. Pero después, comprendes, cuando lo piensas con cierta perspectiva, te das cuenta que es un aviso a navegantes. Porque es muy peligroso ir 25 años por delante. Porque cuando te empiezas a reconocer, comprendes, las cosas que tú publicaste, comprendes, a lo mejor una década antes. Mira, ocurrió con Louis Gluck. Louis Gluck no la quería absolutamente nadie, la premio Nobel. Nadie la quería. Nosotros publicamos 7 de sus 11 títulos. Nadie en el mundo, ningún editor, ni en ningún país se había editado tanto a Louis Gluck como en nuestra lengua y en nuestra editorial. Nadie la quería. Vendíamos, no llegaba a 200 ejemplares de sus libros y seguimos publicándola porque creemos a día de hoy que además es una poeta que merecía ser editada. Le dan el Nobel, y ya se despierta el apetito de todos. Ahí es donde vemos la diferencia. Es decir, la edición, mira, para editar se requiere mucha fe y mucha vocación. Y te diría que un componente de generosidad muy grande, que no puedes tampoco pedir a los otros, porque yo comprendo, aunque lo recibes. Porque yo, cuando a mí me dicen, por ejemplo, y
Tú que tienes que enfrentarte a los yoes esos imposibles de los autores, ¿cómo lo llevas eso? Pues como llevo a enfrentarme al yo de un fontanero que viene a mi casa y me humilla porque no sé lo que es un codo. Y un codo creía que era esto, y resulta que no. Que tal. Y entonces, bueno, pues, o a un piloto de Iberia, perdón de los pilotos de Iberia que me están constantemente llevando de un lado a otro, ¿no? Ya les tengo fe porque me llevan a buen puerto, pero no sé si me explico. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ir por delante, yo si hay aquí alguien que quiera ser editora o editor, en el futuro yo diría que se cuidara muy mucho de ir por delante porque las más de las veces tropezará. Claro. Una curiosidad que yo tenía, Manuel, es que indagando en otro apartado, en el de narrativa, para presentar también esta... Sí, nosotros es como si no publicáramos la narrativa. ¿Tú no te has dado cuenta? Por eso quiero no, también... ¿te has dado cuenta? Nosotros solo publicamos la gran editorial de poesía. Nosotros venimos publicando narrativas desde hace décadas. Y buena narrativa, se pongan como se pongan, y estoy decidido a retarme con cualquiera de estos turiferarios que hay por ahí, ¿comprendes? Y a ver cómo es lo que consideran ellos buena literatura frente a lo que nosotros hemos estado haciendo, a lo mejor a veces con mayor acierto o con menor acierto, porque esto se puede tomar también como una soberbia, pero oye, hay que creer en lo que se hace. Yo no sería capaz de publicar un libro tuyo, o publicar un libro de Juanma, o publicar un libro de Juan Carlos, si no creo en ello. ¿Cómo vendo yo eso? Yo, por ejemplo, muchos de mis colegas que están en la industria editorial, que son buenos editores además, porque, ojo, esa divisoria maniquea que se hace, los buenos somos los independientes, los últimos mohicanos, los cultitos, y después resulta que los malos son los que tienen que trabajar, pues perdonadme, hay gente muy buena trabajando en el mundo de la industria editorial, entre ellos uno de mis, digamos, factotum, aparte de José Antonio Yardén, que era una editorial, se puede decir que no era, pero por ejemplo, Carlos Puyol para mí fue un maestro, y Carlos Puyol fue toda su vida, bueno, fue mucho más que eso, pero fue un empleado de Planeta. O sea, es que me vienen ustedes a contar. Y después, claro, tanto de estos independientes, tantos jóvenes, nuevos no sé cuántos. Hay estupendas nuevas editoriales movidas por jóvenes que a mí me están descubierto cosas, además, que yo ni conocía y que aplaudo, ¿eh? Pero después hay mucho mamarracho metido en esto. ¿Qué queréis que os diga? Hay mucha falsedad. Además, ser editor no es para mayor honra de ti. Es para mayor honra de los... O sea, si yo creo que hay algo que ennoblece nuestra profesión, y eso yo a mis alumnas y alumnos es lo que trato, comprendes, de infundirles en todas mis prédicas esas que hago por el mundo, es que somos un puente entre dos mundos que están muy separados, pero que están condenados a entenderse, que es el mundo de los creadores y el mundo de los lectores y lectoras. Y eso es lo que verdaderamente ennoblece, o sea, esa labor comprendes de puente. Claro. Bueno, recuerdo que si alguien quiere realizar una pregunta mientras se desarrolla el coloquio, pues, adelante, ¿no? Bueno, yo quería preguntar sobre un autor de los... porque a mí me llama No me la pongas en atención. un brete, ¿eh? Que no me pongas en un brete. No, por supuesto que no. Y cuando dices tú un autor después de haber publicado 2000 libros... No. Pero bueno, creo que dentro de este contexto sí tenía, de la transición, ¿no? Sí que tenía cierto predicamento, al menos entre la juventud transicional, que es Malcolm Lowry, por quizá más su novela, Bajo el volcán, ¿no? Que fue muy leída. Sí, marcó a mi generación, por ejemplo, muchísimo.
Escuchar Mano desde mi tumba y Bajo el volcán fundamentalmente, Sí, ¿no? eso Pero es. fueron 2 libros, comprendes, Claro. que tuvieron una gran trascendencia, sí. Eso, yo no sabía, yo sabía que no te iba a meter en ningún aprieto, pero publicasteis también uno de los primeros libros de narrativa de él, ¿no? Son Sí, una el serie Ghost de Keeper y otros cosas. relatos. Sí, sí. Y además debo decirte que fue una primicia mundial. Ujú. Es una cosa que saben poco. Marjorie Lowry, su viuda, que vivía todavía, nos escribió una carta. Dicen, ¿pero de dónde se han sacado ustedes esos relatos de mi marido que yo ni conocía? Y no habíamos sido nosotros, había sido un profesor de la Universidad de Murcia, amigo, escritor, y un escritor notable que se llama Pedro García Montalvo, que cuando se enteró el tipo de editorial que nosotros estábamos pergeñando, nos propuso ese conjunto de relatos. Yo no sabía en principio, hombre, que esos relatos no habían sido publicados, pero dispersos en revistas. Es decir, jamás se publicaron, comprendes, en forma de libro. Luego fue una primicia mundial, comprendes, porque después ya, claro, se reprodujo esa pequeña antología de relatos, comprendes, en otros ámbitos lingüísticos. Claro. Pero ahí tuvimos nosotros tomamos la delantera. Ya, sí. Gracias a Pedro García Montalvo. ¿Ves? Otro Otro de los Jones. alguien que contribuye también en la dirección, comprendes, Y yo además tengo buena memoria, ¿eh? Yo, por ejemplo, fijaos, todos los libros que he decidido motu propio y esos libros que me han sido despertados por amigas o amigos cuya opinión me merecía respeto y los he leído y han acabado seduciéndome y los he publicado, ¿no? Porque ahí parece, comprendes, que todos estemos como, no sé, pintando triunfos. Y yo creo que hay mucho yoísmo en el mundo de la edición también. Por eso os decía que el editor tiene que estar, pero no tiene que notarse. Tú no verás en un solo libro de pretextos el nombre de Manuel Ramírez, Silvia Pradesaba o Manuel Borrás. Jamás. O sea, nosotros nos han empezado... Y os digo una cosa, yo empecé a presentar libros de pretextos tardíamente porque me parecía una cosa casi hasta deshonesta, comprendes, que un editor tuviera que hablar de lo que editaba. ¿Por qué? ¿Qué voy a decir yo de lo que editaba? Pues que son libros buenísimos. Pero claro, como después me he dado cuenta que si no lo hacía yo, no lo hacía absolutamente nadie, me lancé a la arena, comprendes, a tener que presentar yo los libros y a luchar por esos libros y por esos autores. Claro. Y bueno, luego para ir conduciendo hacia el final, ¿no? Porque también entiendo que a lo mejor el público está esperando a que yo termine mi batería de preguntas para empezar a lanzar las suyas. Quiero terminar con la poesía, que es otro de los géneros que también la editorial... Y que te compete a ti también. Y que me compete a mí también, aunque quizá no en esta época, evidentemente, ¿no? Pero sí que me ha interesado mucho leer autores de esta época de la transición. Creo que la labor editorial de pretexto respecto a la poesía de la transición es como muy variada, porque por una parte es verdad que hay un intento de traer voces de Latinoamérica aquí a España desde el principio, ¿no? También hay ese intento de recuperar voces poéticas del exilio, que se empiezan también a publicar en la editorial, pero al mismo tiempo, y es como un compromiso curioso entre autores muy reconocidos, ¿no? Casi legendarios, y luego autores jóvenes que en ese momento empezaban a destacar y a publicar. O no habían destacado todavía. Claro. En ese sentido me llama la atención a uno de ellos que, bueno, ahora sí que es muy conocido, que es Aníbal Núñez, que se han dedicado muchos estudios, pero que siempre se ha considerado... Como un rarete. Como un rarete, sí, como un autor excéntrico, marginado en su época, pero que, bueno, pretextos publicó estando vivo. Sí, estando vivo, y además Aníbal se acercó a nosotros. Es decir, Aníbal se sintió identificado con el trabajo que estaba haciendo en pretextos y nos ofreció
un primer libro, hasta el último que hicimos, que fue Cuarzo, como tú tendrás registrado, comprendes, y tuvimos, con Aníbal era, yo espero que allá donde esté, comprendes, me perdone, pero como sabe que no estoy diciendo nada que no sea verdad, era complicado, porque era un hombre, comprendes, muy atribulado, muy colonizado por el mundo de la droga, que fue fatalmente lo que le llevó, comprendes. Pues yo tuve buena relación con él, yo no tuve ningún conflicto como otra gente que ha dado ese testimonio. El conflicto era mío de ver una persona del talento de Aníbal tan devastado, comprendes, por casi voluntad propia, porque es que eso también es la paradoja del genio, ¿entiendes? O sea, hasta qué punto, que eso me ha tocado a mí también vivirlo en algunos casos, ¿no? Hasta qué punto determinados genios se soportan muy poco a sí mismos. Y entonces establecen toda una estrategia de suicidio lento, como esas que desaparecen. Yo tengo en la editorial, por desgracia, ya un cementerio, compres, más o menos delimitado, de esta gente que además no puedes hacer nada, salvo editarles, si crees en su obra, y darles por lo menos un hálito, comprendes, de vida al que acogerse, pero a veces no es suficiente. Claro. Yo sentí mucho la desaparición de Aníbal. Y otro poeta también así muy relacionado con la transición, Alberto Cardín, que bueno, tiene además un perfil más... Bueno, Alberto nos costó un disgustazo Ya. tremendo, porque nosotros publicamos un libro suyo de poesías, Despojos, en la primera etapa en la creación de la colección, y después publicamos un libro que fue muy polémico en ese momento, que se titulaba Como si nada. En ese libro, por primera vez, se desmitificaba el mito de el liberalismo, hipotético liberalismo del periódico El País, por el comportamiento interno. Ahora hay ya muchos testimonios que avalan la opinión de Alberto, pero Alberto fue el primero que se atrevió a decir: este es un periódico que está controlado, en todo caso, comprendes, por falangistas. Os digo que nos costó un disgusto muy grande porque fuimos totalmente cancelados. Aparte, nos consta, comprendes, que hubo la indicación. De hecho, se escribió una editorial en que se nos mencionaba como protofascistas. Eso está ahí escrito, es decir, existe el testimonio y tal y cual. Nos quitaron eso hasta que llegó Vicente Verdú, y lo digo en su honor, que era paisano nuestro, y parece ser que en unos consejos de redacción dijo: oye, que fue cuando coincidió precisamente con la celebración del Congreso de Intelectuales en Valencia en el año 37, que vino Octavio Paz, comprendes, y Spender, y mucha gente, comprendes, esto, vamos, de los supervivientes, comprendes, de aquel congreso. Claro, sí. Y entonces, por fin conseguimos que otra vez se nos restituyera, pero fijaos, entonces, claro, si esa no es una actitud, después Censora, decimos, sí, y nos sorprendemos. ¿Cómo es posible, comprendes, que volvamos a querer a nuestros verdugos? ¿Hasta qué punto hemos colaborado? Comprendes, a crear ese monstruo con una serie de prácticas que no correspondían a la gente que se movía verdaderamente con liberalidad, o debía haberse movido con liberalidad. Ahí también fuimos pioneros, pero la torta que nos dieron, como estuvimos 10 años sin tener una sola reseña de un libro nuestro en un periódico que era fundamental, además, comprendes, para la supervivencia de una editorial. Después hay otra cosa que yo también querría subrayar, ya que estamos en provincia, como yo, que soy provinciano. Yo creo que España, o sea, la edición en español, sin duda tiene los centros tradicionales, que es Madrid y Barcelona, donde se ha hecho la gran industria, y aparte de las que yo les debo
y aplaudo que haya sido. Pero hoy, por ejemplo, por fortuna, se ha dispersado. Y mucha de la mejor literatura que se está publicando comprendes, en lo que llaman catalanes y madrileños, porque les viene muy bien eso, los periféricos. Pero esos periféricos resulta que estamos contribuyendo también de una manera, yo creo que muy sustantiva, al enriquecimiento cultural, comprendes, de este país. Y no solo en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla, en La Coruña, en Castilla. Pero pasan siempre desapercibidos. ¿Por qué? Porque hay un gran corporativismo que nosotros como si fuéramos como en segunda división. Por desgracia también ocurre en América, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, todo lo que no ocurre en Buenos Aires no existe. Y fíjate tú si Argentina no ha dado poetas excepcionales en provincia. ¿Sí? Pero tienes que ir Yo llevo viviendo 40 años en Madrid y me tuve que ir a Madrid porque no tocábamos bola si me hubiera quedado en Valencia. Nosotros empezamos a tener cierta presencia cuando yo me voy a Madrid y empiezo a tener un contacto, digamos, con prensa más cercano y más directo. Entonces este es un país, sí, descentralizado y todo lo que nos dé la gana, pero es mentira. Es un país centrípedo y aparte es un país que estamos siempre en las mismas. Barcelona y Madrid pegándose zurriagazos y el resto de los españoles viendo cómo esos dos se están en una competencia a ver quién es más burro. Porque en la actualidad, comprendes, creo que es público y notorio, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay entre la política de la presidenta de Madrid, comprendes, y los independentistas catalanes? Pues hemos hablado, yo creo, de todo, no solo de la transición, sino también del presente, que evidentemente pues interesa mucho. Yo no sé si queréis preguntar algo, queréis aprovechar para consultar o hacer algún tipo de pregunta de lo divino, lo humano, de lo tampoco del pasado, es necesario, ¿eh? No sintáis en absoluto obligados. Claro. O una reflexión, porque claro, se han dicho muchas cosas muy interesantes y bueno, el otro día yo leí una traducción de Togo, una edición argentina, y claro, con su argentinismo, ¿no? Y entonces yo lo leí con absoluta naturalidad, ¿no? Y neutralidad. Y tranquilidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es cierto que España, digamos, se considera, y ahora hemos tenido también otra polémica, ¿no? También bien reciente por los temas de la lengua, pues como la heredera de, ¿no? Y el tema del español estándar es un tema pues muy debatido, ¿no? O sea, el mismo Borges, ¿no? Pues más argentino que Borges no hay ninguno, y sin embargo fue evolucionando hacia un español estándar, ¿no? Bueno, yo quería diferenciar un poco o darle un plus no solo humanista a la editorial Pretexto, sino cosmopolitista o cosmopolita, que yo creo que es algo distinto, que enriquece a ese humanismo y que es algo que no todas las editoriales españolas de poesía o digamos, independientes españolas lo tienen, ¿no? Pueden haber editado muchos libros, muchas traducciones, muchos autores interesantes, pero no tienen esa vocación cosmopolita, esa vocación de mirar afuera. Y claro, yo creo que eso se percibe mucho en América, ¿no? Se percibe mucho en América. ¿Por qué? Y ya hago la pregunta. ¿Por qué, Manolo? ¿Por qué tú has hablado de que nosotros cuando vamos a América nos ven o vamos con mirada neocolonial? Tú y yo no. Incluso, espero que tú no. Bueno, ¿entiendes? a los Pero españoles, bueno, ¿no? Que nos ven así. Incluso ellos nos pueden percibir en un momento dado así. Incluso incluirnos en el lote. Claro, y ahora con todo el tema de rebote de los populismos, pues claro, te ven, ¿no? Y eres español, por tanto eres nieto de Hernán Cortés, ¿no? Y vuelves, ¿no?, a ser Gachupín. O de Pizarro. Pero ¿por qué
al margen del prestigio editorial, ¿por qué sigue siendo más prestigioso? O sea, al margen de las cuestiones, digamos, puramente mercantiles, de que es una editorial importante, de que, por ejemplo, la distribución en Argentina o la distribución en México, pues, o por qué los autores hispanoamericanos siguen volviéndose locos, siguen estando locos por publicar en España y en especial en la editorial Pretexto. Y por qué no se conforman, algunos sí, pero la mayoría, lo que les da prestigio es publicar en España, que además luego los libros allí o son muy caros o no llegan o es muy difícil. O sea, ¿qué explicación tienes tú? Porque yo muchas veces me lo planteo, digo, bueno, pero ¿por qué siguen ellos queriendo publicar en España? Bueno, porque si me dices Planeta, ¿no? Pues Planeta, pues hay un negocio y tal, pero bueno, un libro de poesía es un negocio muy, muy relativo, ¿no? Y sin embargo... Hay libros de poesía que se venden Sí, y pueden llegar a ser un negocio, pero son los mínimos, ¿no? Pero ¿por qué siguen los autores hispanoamericanos en general volviéndose locos, siguen estando locos por publicar en España? No solo en Pretexto, que Pretexto es como la gran, ¿no? La gran editorial hoy en día, ya lleva mucho tiempo, muchas décadas, ¿no? Pero también quieren publicar, ¿qué te digo yo?, en otras editoriales pequeñas, sí, en Liliputienses o en otras pequeñas, ¿no? Y en Visor y en Hiperión, ¿comprendes? Mario Montalbetti publicó en Liliputienses, luego ha publicado con vosotros también. Y va a publicar la poesía completa, Mario. Por poner un ejemplo, lo doy como un adelanto. Sí, yo creo que la razón fundamental es que para América, durante muchos años, España era la puerta a Europa. Es decir, si no venía refrendado por la sanción de una edición española, pues no entraban en Europa. Y eso hay cantidad de testimonios, tanto de narradores como de poetas latinoamericanos, que lo han dicho. Es decir, era una manera de acceder a Europa por España. Y eso sucede desde siempre, ¿no? Porque yo te diría que... Rubén Darío igual... bueno, pero es que Rubén Darío, fíjate, yo muchas veces, incluso con un flujo, con las dificultades que había de comunicación en aquel... Yo, por ejemplo, a los modernistas los pongo de ejemplo, ¿no? Porque fíjate tú la información recíproca que había entre ellos, o sea, la comunicación que había entre ellos, teniendo todas las dificultades, ¿no? Y sabían perfectamente lo que se estaba escribiendo en la península ibérica, como sabían perfectamente los de la península ibérica lo que se estaba... Hay un libro de Azorín, no sé si es Agenda o uno de esos... No, Agenda no. Bueno, que hace una pequeña croniquilla de un viaje por la Pampa, nada de esto de conferencias que hizo por Argentina, y se encuentra en el andén de una estación, no sé si de Azul o de una de esas ciudades pequeñas, casi poblancos, pampeanos, a un vendedor de libros franceses que tenía en exposición las novedades que él había visto 4 meses antes en París. Y se queda verdaderamente sorprendido. Yo creo que América, por necesidad quizá, pero yo creo que también porque es una sociedad nueva, yo creo que es mucho más cosmopolita que nosotros. ¿Entiendes? Muchísimo más. Y entonces, cuando, claro, reconocen en el otro, ¿comprendes? Digamos, ese cosmopolitismo, también yo creo que eso crea una atracción entre las partes. Pero lo que es indudable es que así hemos sido, por fortuna, en algo les hemos sido útiles también, ¿no? Y es el acceso, ¿comprendes?, a Europa. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, hoy, ¿por qué nadie publica a los pobres venezolanos? Porque Venezuela no vende. O sea, Venezuela está clausurada por un gobierno
totalmente ilegítimo, y, claro, no produce réditos. Y entonces, de pronto, no se publican autores venezolanos. Chicos, seamos un poco serios. A lo mejor no producen réditos. Por ejemplo, las pequeñas repúblicas americanas. Costa Rica no existe. Guatemala no existe. Perdón, Guatemala un poquito más, pero poco. No digamos El Salvador, Honduras, etcétera, etcétera. Pues resulta que hay poetas y poetas muy, muy buenas y buenos, a los que también hay que acoger. En fin, no sé si contesto. Como alguien que se considera un fin de raza, un editor ya de otra época, ¿cómo ves el advenimiento de la inteligencia artificial? ¿En qué sentido te afecta a la editorial? ¿Cómo ves el futuro de este negociado? Bueno, ha empezado a afectar, por ejemplo, nosotros hemos empezado a detectar incluso entre libros que han quedado finalistas en premios que eran producto de la inteligencia artificial y no han pasado el primer filtro, por ejemplo. ¿Entiendes? Nadie se ha dado cuenta hasta que el jurado hemos determinado ese peligro está ahí. Pero yo creo que, es decir, te la pueden colar de rondón, Miguel, pero yo creo que nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos. Ahora, ¿por qué está Amazon despidiendo a 20 y tantas mil personas? Porque ya están robotizando. ¿Entiendes? Y se va a cumplir un poco esa distopía, utopía, como queramos llamar, comprendes, de Elon Musk, ¿no? Al final se establecerá una jubilación, comprendes, por habitante superviviente, comprendes, sí, las máquinas serán, comprendes, la inteligencia artificial la que nos tomará el relevo. Y bueno, pues a lo mejor sale de ahí, comprendes, una sociedad mejor que la nuestra, que siempre está volviendo, comprendes, a Magog, como diría, comprende Ginger, ¿no? O las fuerzas del mal. No sé, yo desde luego no quiero ser pesimista. Entonces, yo creo que la tecnología siempre viene a ayudar, pero si divinizamos o sacralizamos la tecnología, estamos perdidos. Eso yo lo dije ya cuando estaba la acechanza del libro electrónico, que en todos los lados El País era un periódico y yo les dije, mira, si me preguntáis sobre el libro electrónico y el futuro del libro en su soporte actual, no me niego a contestar ya, estoy harto, porque parece que estáis queriendo vender un producto y ahí había unos intereses industriales. Yo fui testigo, junto a Juan Villoro y otros intelectuales, un almuerzo en Bogotá, Colombia, comprendes, con uno de los creadores, comprendes, uno de los creadores que habían contribuido, comprendes, a la creación de el libro electrónico. ¿Y sabes lo que dijo? Esto tiene fecha de caducidad. Y yo supe desde el principio que tenía fecha de caducidad. Y mira lo que ha importado el libro electrónico, que iba a desplazar, comprendes, al libro en papel, etcétera, etcétera. En Estados Unidos. En Estados Unidos cada vez se va reduciendo más, comprendes, la proporción de venta de libro electrónico. O sea, la tecnología no hay que demonizarla, pero tampoco hay que sacralizarla. Al hilo, va a estar un poco conectada con la de Juan Carlos, al hilo de lo que ha estado presentando hoy, parece como que el catálogo sea un catálogo militante contra el maniqueísmo en muchos aspectos, en buscar las zonas de sombra y la complejidad. Y estaba pensando también un poco, enlazando con lo que decía Sergio, de la recuperación de una España anterior a la guerra, la recuperación de un liberalismo intelectual, como Zambrano, con Ramón Gaya, si había un esfuerzo explícito dentro de la editorial de hacerlo así y de recuperar un acervo, una tradición española, al hilo de la teoría de T.S. Eliot, ¿no? De mi teoría es la que yo me creo,
la teoría de mis padres, de mi abuelo, de mis bisabuelos literarios. Pero si se compara con los grandes mitos de la modernidad, de los años 70-80 literaria, como el boom de anagrama, en los años 80 parecía que habían descubierto la nueva narrativa que inventó Murillo, o la Alfaguara de Salinas, en realidad eran mucho más monolíticas en el sentido de un foco mucho más anglosajón, o mucho menos matizado respecto a las elecciones, y también quizá una apertura principalmente anglosajona y francesa en el caso de Salinas. Es un caso paralelo, el de Pretexto en la primera transición, parece, y sí parece radicalmente distinto en cuanto sí. al evitar los bloques, una política editorial de bloques, por así decirlo. Sí, yo te agradezco la pregunta y la distinción, porque creo que es real. Es decir, no para mayor honra de nosotros, ¿comprendes? Pero es real. Yo creo que Pretextos, mira, yo por ejemplo, una editorial que me gusta mucho actualmente, como puede ser Al Acantilado, que está publicando cosas estupendas, la mayoría de las veces en buenas ediciones, que nos descubren cosas incluso que no habíamos descubierto. A mí, ese tipo de colegas son los que me estimulan. Pero El Acantilado muchas veces nos han comparado y nosotros no tenemos nada que ver. O sea, con todos mis respetos, te he dicho, los elogios, no tenemos absolutamente nada que ver. A nosotros jamás se nos hubiera ocurrido publicar, y me parece muy bien que la hayan hecho, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo como es corrigiéndole la plana, enmendándole la plana a nadie. Pero nosotros tratamos de publicar el mejor libro de aquellos autores que nos gustan. Porque parece... Mira, yo recuerdo que publicamos un libro precioso de un autor, Jamie O'Neill, que se llama Nadan los chicos, que no sé si os sonará y tal, era un tochazo, yo lo descubrí en Nueva York, por casualidad, a mí nadie me habló de Jamie O'Neill, me llamó la atención por la referencia al título originario, cuando lo vi en la mesa de novedades de mi librería habitual en Nueva York, y lo compré, me gustó, y decidí publicarlo y era un tochazo bestial. Gracias a José María Gelbenzu, que también allá donde esté comprendes me oiga, mi agradecimiento, hizo una crítica ditirámbica porque le entusiasmó el libro. Y José María Gelbenzu, todo hay que decirlo, es de los pocos críticos que había en el país que tenían un criterio. Podía estar de acuerdo más o menos con su fijación de excelencias, pero era un señor con criterio. De hecho, lo hicieron libro del mes. Se vendió maravillosamente bien el libro, se sigue vendiendo en una proporción no adecuada cuando pensábamos que nos íbamos a arruinar por el esfuerzo económico que se había hecho al ser un libro, digamos, tan voluminoso. La agencia literaria a la que le habíamos comprado automáticamente me ofreció 2 novelas anteriores de Jamie, comprendes, dado el éxito que había tenido, para publicarlos. Entonces yo, la verdad, las leí y las leí con gusto y no me parecieron ni siquiera malas novelas, pero desde luego no alcanzaban, ni muchísimo menos, estaban a la altura de la que habíamos publicado. Si hubiéramos empezado por ahí, en una progresión normal, hubiéramos accedido. Pero digo, ¿pero cómo voy yo ahora a publicar a este autor un libro que en vez de sumarle lo que hace es restarle? Ahí es donde está la responsabilidad también del editor, ¿no? Y eso de publicar, por ejemplo, bueno, como Stefan Zweig se vende muchísimo, vamos a hacer, que me parece, ya te digo, legítimo. Pero nosotros no somos esos editores. O cuando hemos editado a Elizabeth Bowen, o cuando hemos publicado, comprendes, a otros autores y autoras alemanes, anglosajones, etc. Hemos ido, según nuestro criterio, aun a riesgo de estar equivocados, a escoger para los lectores y lectoras aquello que nos parecía excelente. Por ejemplo, La señorita Brodie, de Muriel Spark,
que ahora nos la han quitado, porque como ahora aparte hay una depredación bestial, pero me da igual. Nosotros lo hicimos una buena traducción, ahora me va a tomar el relevo un colega y a mí me parece estupendo, pero que lo haga alguien. Es un poco volviendo al caso Gluck, ¿no? En fin, que no simplemente la añagaza de un premio sea lo que sea el elemento de atracción hacia un autor o hacia una obra. ¿Qué es eso? ¿Qué fijación de jerarquía estás haciendo? Es una patochada. Y es una patochada de una sociedad que nos la damos, comprendes, de muy sabiondos y de muy conocedores y muy lectores, y en el fondo no se lee tanto. Y además, comprendes, yo pongo en duda la calidad de la lectura. Algo que os compete a vosotros, ¿no? Cuando hablamos, comprendes, de la traducción. Es decir, traducir no implica simplemente conocer la lengua de salida y de llegada. Implica entender lo que se está traduciendo. ¿Cuánta poesía estamos leyendo del mundo anglosajón que es que no ha entendido nada desde el principio hasta el final? O en alemán. O en francés. Entonces, o por ejemplo, yo estoy harto de leer antologías que, por ejemplo, te suena exactamente en el mismo tono, comprendes, un James Merrill que Merwin, cuando son poetas comprendes totalmente de naturalezas distintas. Entonces todo es como risono. ¿Pero ustedes dónde van? Y después resulta que hay un señor en el país o en el mundo, lo que sea, que se las da de gran entendedor y dice que, menuda traducción ha hecho este señor, comprendes, cuando tú has visto esa traducción y dices, bueno, pero si es que no ha sabido distinguir, no ha sabido decantar las cosas. Bueno, un rollo. Bien, pues yo creo que podemos dar por concluido también esta conversación. Manuel, muchas gracias por compartir pues toda tu experiencia, la verdad, con nosotros, tanto sobre el pasado como sobre el presente. Y una vez más, gracias a Miguel y a La Madraza por acoger esta actividad. Gracias a vosotros, los amigos y amigas que habéis venido, y gracias también a la universidad por haberme traído. Gracias, Miguel, gracias, Sergio, y en fin, a vuestra disposición me tenéis. Pues muy bien. Oye, esto hay que quitárselo.